Adelante. Bien, buenos días a todos. Gracias por estar presente en este seminario. El día de hoy vamos a hablar sobre mi tesis de grado, de doctorado, que tiene por título Procesos autonómicos de gestión para la integración en la industria 4.0, este, que ha sido desarrollado en cotutela entre la Universidad de Po y la Universidad de los Andes, bajo la supervisión de los profesores en este propósito, del profesor José Aguilar. La presentación fue dividida en varias secciones, por medio de las cuales describiremos el tema que se estudió. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción al concepto de Industria 4.0, pasando por las etapas por medio de la cual ha evolucionado la industria hasta llegar hasta este punto. En la antigüedad, anteriormente, hace muchos años, todos los aspectos relacionados con la producción se desarrollaban de manera manual y el desarrollo de un producto podía tomar una cantidad enorme de tiempo. Este hecho viene a cambiar debido a la incorporación de la industria, al surgimiento de la industria 1.0, que fue impulsada por el- el motor a vapor y la bomba de agua, lo que permitió mecanizar la producción y reducir los tiempos de producción. Posteriormente, la, se- eh, la segunda revolución industrial comienza más o menos a mediados del siglo XIX hasta el siglo XX y fue impulsada sobre todo por las líneas de ensamblaje y la electricidad. Lo que permitió también la división de labores, donde cada persona desarrollaba su trabajo, sus tareas particulares a través de la línea de ensamblaje. Luego tenemos la industria 3.0, que básicamente fue impulsada por la automatización, las tecnologías de la información y la electrónica, lo que permitió crear las computadoras por medio de las cuales se podían crear robots y dar órdenes a esos robots. Eh, se escribían los algoritmos para que ellos ejecutaran las acciones de acuerdo al proceso productivo. Y finalmente, ya a principios de este siglo, empezamos a hablar de lo que es la industria 4.0, que involucra no solo las máquinas, sino que todos los actores de la industria van a tener conectividad. Además, las tecnologías inteligentes son fundamentales para el desarrollo de esta industria, así como el cloud computing, big data, las redes, entre otros. Pero en sí, ¿qué es la industria 4.0? El concepto fue introducido en la Feria de Hannover en el 2011 como un concepto para denotar la nueva generación de fábricas conectadas y robóticas, lo que permite nuevas maneras de producción en las cuales los actores del proceso productivo, que son conocidos, que fueron identificados como las máquinas, las personas, los datos y los procesos, pueden interactuar de manera autónoma y haciendo un uso intensivo de las tecnologías del Internet. La industria 4.0 permite hacer un uso eficiente de los recursos físicos y humanos y permite reconfigurar las fábricas en tiempos más pequeños que las industrias tradicionales. Los principios de diseño que utilizan generalmente las industrias para desarrollar el concepto son, primero, las decisiones autónomas, lo que significa que los actores deben ser capaces de actuar por sí solos. La asistencia técnica, esto quiere decir que los actores no humanos, como máquinas, personas, servicios y datos, deben trabajar, colaborar con los humanos para mejorar sus condiciones de trabajo, facilitar su trabajo, disminuir los riesgos, en sí crear un ambiente de trabajo más seguro para ellos. Y finalmente la transparencia de la información, lo que implica que debe existir un gemelo digital del mundo físico que sea capaz de
tomar datos del ambiente productivo, analizarlos, tomar decisiones autónomas para poder alcanzar las metas de producción de manera eficiente. Bien, el contexto de este trabajo de investigación tiene que ver con las tecnologías, conceptos y elementos típicamente usados para brindar soluciones en la industria 4.0. Entre ellas, primero tenemos la computación en la nube, que básicamente consiste en virtualizar cualquier cosa. Hacer una imagen virtual de algo, como por ejemplo un servidor, un sistema operativo, dispositivos de almacenamiento, recursos de red. Igualmente, por medio de la computación en la nube se pueden extender las capacidades que normalmente son limitadas de los actores de un sistema con, con servicios en la nube, por ejemplo, para mejorar su capacidad de procesamiento o almacenamiento. Igualmente tenemos Internet del todo, que es un concepto que se refiere o que permite la conexión entre objetos físicos como sensores máquinas y el Internet. Es decir, que ellos hacen uso de la nube y se comunican entre sí para resolver los problemas. El Industrial Internet del todo, que básicamente es el mismo concepto anterior, pero solamente aplicado a sistemas productivos, a las industrias. El Internet Everything, que según Cisco es la interconexión no solo de datos, sino también de máquinas, personas, procesos o cualquier cosa que tenga capacidades de comunicación, de conectividad y comunicación. ¿Ok? A diferencia del Internet del todo, que solamente permite la comunicación de cosas. La analítica de datos, que básicamente es cualquier técnica que permita transformar los datos, usarlos para obtener información del sistema y ayudar en el proceso de toma de decisiones. Entre ellas podemos tener el Big Data, que básicamente es el procesamiento de grandes conjuntos de datos que pueden estar estructurados o no estructurados, que se pueden recopilar del ambiente, almacenar, organizar, analizar y que permiten revelar patrones que pueden ser usados para la toma de decisiones. Y el Machine Learning, que sería el aprendizaje automático, que es la capacidad de componentes, cybercomponentes, de aprender y tomar decisiones por sí mismos usando técnicas de inteligencia artificial. Eh, Igual, pues evidentemente tenemos aquí la inteligencia artificial, que es la capacidad de que esos mismos componentes cibernéticos puedan realizar tareas, tomar decisiones que normalmente requerirían cierto nivel de inteligencia humana. La integración hombre-máquina, son interfaces que van a permitir a los humanos participar en el sistema, en este caso un sistema productivo, eliminando el riesgo que las operaciones puedan presentar para su vida, para las labores que desarrollan diariamente. Los sistemas ciberfísicos, que básicamente es un concepto donde vamos a virtualizar, a crear un gemelo digital de un ambiente, donde cada elemento del ambiente va a tener su componente cibernético que va a actuar como la parte inteligente que toma las decisiones y que puede ejecutar acciones en el ambiente. Y finalmente tenemos la fábrica inteligente que básicamente esta fábrica se beneficia de las tecnologías y las soluciones de la industria 4.0 y definiendo mecanismos de producción innovadores que son adecuados para una diversidad de aplicaciones en diferentes ramas industriales y que involucran tecnologías de producción moderna. Igualmente, en este contexto, se identificaron los actores del proceso productivo como las cosas, que básicamente es cualquier dispositivo o máquina que pueda ser desplegado en la línea de producción, máquinas, sensores, etcétera. Los datos,
que es datos producidos por otros actores del proceso de fabricación, o pueden ser también datos históricos almacenados en las fuentes de datos organizacionales, las personas que en sí son los humanos que pueden estar allí relacionados con el proceso de fabricación, y finalmente los procesos que representan en sí al proceso productivo o a otros procesos que se requieran para poder llevar a cabo el proceso de fabricación. Bien, con respecto a los retos, pues básicamente en la industria 4.0, por ser un concepto nuevo que aún está en desarrollo, existen muchos retos que deben ser tratados. Uno de ellos es la estandarización, que significa que se requieren estándares para protocolos, datos, formatos, etcétera, que permitan a los actores de la industria 4.0 conectarse, comunicarse, coordinarse, cooperar, colaborar, etcétera. Es decir, autoorganizarse entre ellos. La integración y la interoperabilidad en la industria 4.0, pues tenemos diferentes formas de integración, como es la integración horizontal, que es necesaria para permitir la colaboración o cooperación entre empresas. La integración vertical, que sería básicamente dentro de la misma empresa, dentro del proceso productivo, pero vamos a permitir cooperar, colaborar, coordinarse entre ellos. Y la integración end-to-end, que es básicamente permitir a las personas participar en ese proceso productivo. También tenemos problemas de seguridad de los datos, donde eh, básicamente tenemos que evitar que cualquier persona pueda entrar allí y controlar el sistema o tener información del sistema productivo. La heterogeneidad de data, como tenemos diferentes actores, pues cada uno genera diferentes datos en diferentes formatos, e incluso eh, al ser dispositivos que pueden ser creados por diferentes empresas, proveedores, entonces tienen formas de comunicación diferentes. La complejidad de planificación es otro de los grandes retos de la industria 4.0, ya que debemos crear todos los elementos necesarios para que estos actores puedan eh, actuar por sí solos, planificar cómo van a llevar a cabo el proceso productivo. Y la negociación y convergencia, que básicamente están muy relacionados, en la cual estos actores igualmente deben tomar decisiones que conlleven a alcanzar las metas del proceso de producción. Eh, Nosotros hemos propuesto en esta investigación un método para resolver estos problemas, que se llama la pila de integración 5C. 5C porque se refiere a los niveles de conexión, comunicación, coordinación, cooperación y colaboración. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que podemos tener la estandarización es un problema que se debe resolver en todos los niveles. Se debe atacar en todos los niveles. En cambio, por ejemplo, la heterogeneidad de actores y la seguridad y confiabilidad de esos actores, o sea, confiar que realmente son ellos, debemos resolver a nivel de conexión y la integración al nivel de comunicación. Y finalmente, ya una vez que podamos conectar y comunicar los actores, entonces pasamos a los últimos tres niveles, donde los vamos a desarrollar de acuerdo a las necesidades que se... Manuel, se te apagó el micrófono. Manuel, se apagó el micrófono. Manuel. Hago solo. Yo-
Sí, ¿de dónde quedé? No sé, no sé en qué momento se apagó. ¿Aló, me escuchan? En la última parte 3C se te apagó, cuando estabas entrando en la última parte 3C. Ah, ok. Bueno, entonces aquí en el nivel de coordinación, pues lo vamos a atacar dependiendo de las necesidades que se tengan del proceso productivo. No necesariamente tenemos que desarrollar los tres procesos de una vez, sino que podemos desarrollar uno por uno y allí vamos a tener que trabajar con los problemas de complejidad de planificación, negociación y decisión, toma de decisiones debido a que en esta parte necesitamos autoorganizar los actores, que ellos mismos se autoorganicen y por ello necesitamos ciertas técnicas de inteligencia artificial para ello. Necesitamos ciertas capacidades inteligentes. Ve, con respecto a los trabajos relacionados, nosotros hicimos un survey eh, de acuerdo a los niveles de integración, buscando trabajos, buscando aquellas investigaciones que han trabajado con esos niveles de los 5C, de tal forma de identificar cuáles han sido más trabajados y cuáles no, y cuáles actores fueron considerados y cuáles no. Entonces, vemos que a nivel de comunicación es donde hubo mayor cantidad de trabajos y luego el de conexión. Y le siguen los niveles de coordinación, colaboración y cooperación, siendo el de coordinación el menos trabajado. Igualmente, vemos que las cosas, las máquinas, normalmente estos investigadores se trabajaron más con la conexión de la comunicación de cosas, usando sobre todo, usando diferentes tecnologías. En estos dos niveles la cantidad de tecnologías que se usan son variadas, pero sobre todo muchos trabajos utilizaban IoT o Internet Industrial IoT. Eh, igual luego le siguen las personas, los datos y los servicios. Sin embargo, muy pocos trabajos son capaces de integrar a todos los actores al mismo tiempo, sino que o integran cosas o personas o servicios, o tal vez dos de ellos, pero son muy pocos los trabajos que logran integrar a todos al mismo tiempo. De igual manera, los trabajos previos no dejan claro cómo extraer la información a partir de los diferentes actores del sistema productivo, ya que cada uno puede crear diferentes tipos de información que pudieran ser utilizados para tener un mejor conocimiento del ambiente. Bien, aquí es importante notar en los niveles de colaboración, cooperación y coordinación que uno de los paradigmas que fue muy utilizado fue el sistema multiagente, pero sobre todo se utilizaron técnicas de inteligencia artificial en muchos casos, ya que lo que se necesita allí es la autoorganización de esos elementos. Así pues llegamos al objetivo de la tesis. em, Básicamente, el objetivo es diseñar un framework para la integración e interoperabilidad de actos de la industria 4.0 que permita a los actores de un proceso productivo actuar de manera autónoma, autoorganizarse. Básicamente, la autoorganización de esos actores a través de los 5C. Eso significa que ellos deben ser capaces de coordinar, conectar, comunicar, coordinarse, cooperar y colaborar de manera lo más autónoma posible. Para ello, entonces, nosotros diseñamos una arquitectura que la llamamos AIFI 4.0, que tiene tres capas. En la primera capa es la capa física, donde están realmente el proceso productivo, todos los actores del proceso productivo en sí. Luego tenemos la capa de integración. En este caso estamos utilizando Internet Delivery Sync, que es el- la tecnología que permite integrar todos estos tipos de actores. Y
el business process se despliega allí como un servicio en ese bus. La capa reflectiva es la que nos va a permitir, la capa reflectiva se utiliza o se combinan la computación autonómica con la minería del todo para permitir entonces crear ciclos autonómicos, ir agregando ciclos autonómicos de manera incremental y que utilicen los datos, las bases de conocimiento creadas por la minería del todo para poder tomar decisiones que permitan la autoorganización, que permitan generar esos procesos de coordinación, colaboración, cooperación, etcétera. Aquí se permite esta base de conocimiento, leverage mining, permite hacer minería de cualquier cosa, es decir, podemos hacer minería de procesos, de servicios, de datos, de cosas, de personas, como análisis de sentimientos, entre otras cosas. Y el sistema va a permitir incorporar esas capacidades adaptativas de manera incremental. Es decir, no tenemos que desarrollar todos los ciclos autonómicos de una sola vez, sino que podemos ir agregando uno por uno y a medida que vayamos agregando más ciclos autonómicos, el sistema debería ir siendo más autónomo. Bien, en esta figura se muestra la relación entre AIF y la arquitectura de referencia para la industria 4.0 conocida como RAMI. En primer lugar, la capa física de AIF y la capa ASET de RAMI son las mismas, porque allí es donde está el ambiente productivo. En segundo lugar, la capa de integración de AIF está gestionada por la capa de integración perdón, la capa de integración de RAMI está gestionada por la capa de integración de AIFI. Allí es donde se va a permitir la comunicación de los actores de forma transparente, de tal manera que ellos puedan conectarse y comunicarse. La capa de información de RAMI tiene acceso a todas las bases de conocimientos creadas eh, eh, utilizando la minería del todo. Es decir, que esta capa va a poder acceder a esta información y poder usar esa base de conocimiento para tomar decisiones en las capas superiores. Las capas funcional y business de RAMI son administradas por la capa reflexiva de AIFI. Utilizando esta capa utiliza un ciclo mape o podríamos decir que muchos ciclos mape, varios gestores autonómicos para promover procesos de autocoordinación, autocooperación y autocolaboración de los actores, de manera tal que estos puedan autoorganizarse. Ahora, nuestro primer trabajo se ubicó en el nivel de conexión y comunicación. ¿Qué fue lo que desarrollamos en este nivel? Bueno, desarrollamos un componente que permite la comunicación entre entre los sistemas multiagentes y los servicios desplegados en el cloud computing. ¿Por qué decidimos desarrollar esta solución? Bueno, como sabemos, o como se dijo anteriormente, los sistemas salve físico y el cloud service son dos de los elementos o tecnologías que se utilizan normalmente, típicamente, para desarrollar soluciones en la industria 4.0. Sin embargo, y también sabemos que hay muchas investigaciones en las cuales se utiliza el sistema multiagente para crear ese gemelo digital que se necesita en los sistemas ciberfísicos. Y podemos ver incluso en una búsqueda sencilla en Google que hay muchas investigaciones alrededor de ello, que involucran ambos términos. Igualmente, los sistemas cyberfísicos se pueden ver y los sistemas inteligentes, los ambientes inteligentes, se pueden beneficiar de las características que contienen los sistemas multiagentes como autonomía, inteligencia, descentralización, sociabilidad, flexibilidad y también porque ellos contienen protocolos bien conocidos que son regidos por FIPA, ¿ok? Que ya están probados. Que ya están suficientemente probados.
Otra cosa importante es que si yo desarrollo un sistema salvo y físico usando sistemas multiagente y quiero conectarlo con la nube, entonces hay un problema. ¿Cómo el agente puede ser autónomo si no sabe cómo buscar un servicio? No sabe qué servicio puede utilizar. Igualmente, si lo supiera, no entiende los mensajes porque ellos hablan en diferentes lenguajes. Y finalmente, si un servicio quiere iniciar una conversación con un agente, no puede porque no sabe cómo encontrarlo y no sabe cómo comunicarse. Entonces, estos problemas nos llevaron a la creación de este primer componente, el cual básicamente utiliza la arquitectura FIFA, en la cual tenemos un directorio facilitador, que es donde están registrados todos los agentes para que ellos puedan encontrarse, y un agente que administra ese directorio facilitador, que es el Agent Manager. También tenemos un canal de comunicación conocido como CCA, a través del cual pasan las comunicaciones entre dos o más agentes. Y nosotros lo que hicimos fue agregar un agente que se encargue de controlar el directorio de servicios, en la nube. Y también un agente proxy que se va a encargar de hacer las transformaciones necesarias para que los servicios web y los agentes se puedan comunicar. Va a existir uno de estos agentes por cada servicio registrado, al menos uno, porque pueden existir más para permitir que muchos agentes puedan comunicarse concurrentemente con el mismo servicio. Y al nivel de el agente orientado a servicio, básicamente es un agente por medio del cual el servicio web va a poder, es una fachada de los agentes de la plataforma, de tal forma que un servicio web pueda conectarse con él y él haga las transformaciones necesarias para que exista comunicación con un agente de la plataforma. Este es un agente orientado a servicio porque sus servicios están desplegados en la nube y él tiene una descripción de agente en ese directorio de servicios. Igualmente tenemos los componentes de traducción de mensajes que se encargan de hacer las transformaciones necesarias para que ambos sistemas se puedan comunicar. El WSDL Generator, que va a crear a partir de un servicio, va a crear una descripción de agente para poder crear el agente WSA correspondiente a ese servicio, y finalmente el WSDL Generator, que es el encargado de generar a partir de la descripción del agente una descripción de servicio que pueda ser registrada en el directorio de servicios. Ahora, ¿cómo hace un agente para descubrir un servicio? De la siguiente manera. En primer lugar, él va a hacer un requerimiento de un servicio, de un agente. Él no sabe qué es un servicio lo que está solicitando. El agente ese requerimiento se va a enviar al agente administrador de agente, el cual va a buscar en el directorio facilitador. Evidentemente no lo va a conseguir porque no es un agente lo que está buscando, pero si fuera un agente lo que estuviera buscando, estaría aquí registrado y se retornaría directamente, sería el proceso normal de FIPA, ¿ok? De comunicación entre dos agentes. Pero en este caso, como es un servicio lo que está buscando, pues él no lo va a encontrar, entonces va a preguntar al administrador de servicios, al agente administrador de servicios, le va a preguntar si existe allí ese servicio. Y al encontrarlo en el directorio de servicios, va a crear o va a buscar el WSA que caracteriza ese servicio en la plataforma y se va a retornar la referencia de ese agente al agente solicitando, de ese proxy. Si no lo encuentra, si no existe el servicio, pues evidentemente va a decir que no lo consiguió. Luego, una vez que ya lo pudo descubrir, necesita comunicarse. Ocurre de la siguiente manera. El agente que hace el requerimiento envía el requerimiento de comunicación de ejecución de tareas al WSA. El WSA traduce el mensaje para que pueda ser entendible por el servicio web.
luego invoca el servicio web, el cual va a retornarle una respuesta. Aquí hay algo importante. Este agente debe quedar esperando, porque sabemos que los servicios y los agentes tienen formas de comunicación distintas. El agente, la comunicación es asíncrona y en el servicio puede ser síncrona o asíncrona. En este caso, pues él debe quedar esperando hasta que el servicio web le dé la respuesta, y una vez que tenga la respuesta, la traduce el mensaje nuevamente para que lo pueda entender el agente, y retorna la información retorna los resultados a ese agente. Esa es la forma de comunicación. ¿Y cómo invocaría entonces un servicio web un agente? Pues sabemos que los servicios web utilizan el directorio UDDI. En este caso, él va a hacer la búsqueda en el directorio UDDI. Una vez que tenga la descripción del servicio, va a invocar el agente, que esa invocación va a llegar directamente al agente orientado a servicio. Va a ser va a ser la traducción, envía el requerimiento al agente SA que se va a encargar de procesar los datos. Va a estar esperando mientras tanto, y se informan los resultados, luego se vuelve a traducir el mensaje y se envía la respuesta al servicio web. Luego de eso, nosotros decidimos agregar un componente FOG a este sistema de comunicación, debido a que los sistemas basados en la nube tienen algunos problemas de latencia, de tiempo real, y para resolverlo se utiliza entonces el componente FOG. Allí lo que hicimos fue agregar tres componentes. El primero es un agente que se encarga de monitorear los servicios en el FOG para saber su carga de trabajo. El agente FOG en sí, que toma la decisión de dónde se va a invocar el servicio, y la ontología, que contiene los elementos que permiten toda la información de contexto que permite saber si un requerimiento necesita tiempo real o no. Dependiendo del requerimiento, esa ontología se va incrementando a medida que se van haciendo llamadas en el sistema. Aquí se inicia la comunicación entonces con el WSA. El WSA va a preguntar al agente FOG dónde invocar el servicio. Va entonces a obtener la información del monitor del sistema y de la ontología, y va a tomar la decisión. Si él ve que los servicios de FOG están muy sobrecargados, va inmediatamente a hacer la invocación del servicio en la nube. Y si él ve que no están tan sobrecargados, y dependiendo de lo que diga la ontología de los requerimientos de tiempo real que tenga esa solicitud, entonces él va a tomar la decisión si se invoca el servicio en la nube o en el FOG. Se le envía la información al WSA, el cual luego va a traducir el mensaje y se va a comunicar con el servicio correspondiente. No es que se comunica con las dos, sino lo que quiero decir es que se va a comunicar con alguno de ellos dependiendo de la decisión que se haya tomado. El servicio correspondiente le va a enviar la respuesta, y se traduce nuevamente el mensaje y se le envía la información al servicio web. Nosotros hicimos algunas pruebas de este sistema, en la cual se utilizaron diferentes números de solicitudes por segundo, entre 10, 20, 50 y 100 solicitudes de servicios que hacen los agentes, y definiendo en este caso que 20% de los requerimientos iban a tener necesidad de tiempo real, es decir, que necesitamos procesar rápido los datos. Igualmente, se probó la arquitectura sin FOG y también con FOG, pero separándolo en los tiempos de respuesta en la nube y de respuesta en el FOG. Vemos que casi para todos los casos el FOG siempre tuvo tiempos de respuesta muy bajos. Esto es en segundos, pero esa coma no es de millar, sino de decimales. Y incluso vemos que en la nube las respuestas de la nube son más bajas que cuando FOG no está activo. También lo probamos con 70% de requerimientos de tiempo real, el mismo caso, y vemos que hubo un incremento, o un poco de incremento, sobre todo aquí cuando hay 100 solicitudes por segundo, pero incluso fue menor que
pero siempre fueron muy bajos los tiempos, la mayoría de los casos. Y finalmente con 80% de necesidades de tiempo real, para lo cual vemos también que los tiempos son relativamente bajos para el fog, que es el, en la nube con fog activo también fue más bajo que cuando fog no está activo. Esto quiere decir que de acuerdo a, a esos resultados, pues podemos decir que el sistema sí solventa los problemas de latencia y tiempo real que puedan existir en la nube, que puedan existir por el uso de la nube. Luego hicimos una comparación con un caso de estudio que presentó Mohamed et al, que es el único que presenta métricas que pueden ser utilizadas para comparación, y nos damos cuenta que en nuestro caso, para fog y para la nube, siempre obtuvimos tiempos de respuesta bajos. ¿Ok? Estas definiciones que están aquí son las que utilizó el autor Mohamed et al. Ok, igualmente comparándolo, haciendo una comparación con trabajos previos por medio de una comparación cualitativa, podemos ver que no todos, todos permiten la comunicación SOA+, pero no todos la hacen de forma bidireccional, ni tampoco de forma autónoma. Eso quiere decir que en muchos casos el agente proxy y el agente orientado de servicio tiene que crearlos un humano. En nuestro caso no es necesario, lo crea automáticamente la plataforma. Los que incluyen fog, no todos consideran fog para resolver los problemas de tiempo real, y también el fog no es automático, como en nuestro caso. Básicamente, pues aquí podemos ver la importancia de este trabajo. La aplicabilidad en la industria 4.0, pues básicamente si nosotros tenemos un sistema digital que ha sido modelado por medio de sistemas multiagentes, utilizando el Internet del Everything para desplegar los servicios que se van a usar en ese sistema productivo, los agentes se pueden suscribir a una cola de mensajes por medio de la cual vamos a permitir la comunicación entre todos los actores, entre la nube y el sistema multiagente, para poder autoorganizar la antología, el sistema de productivo. Y por medio entonces de los agentes WSA, WSO y FOG, vamos a disminuir por una parte los sistemas de tiempo real, es decir, que puede tener capacidades de tiempo real el sistema desarrollado, e igualmente vamos a poder acceder a los servicios en la nube por medio de estos agentes. E igualmente, aquí en la nube puede estar desplegado el mismo proceso productivo como un servicio, las bases de conocimientos, otro tipo de software, infraestructura, procesamiento, etc. Igualmente, en los mismos... Manuel, otra vez se cayó. Manuel, otra vez tu audio. Sí, profe, no entiendo por qué se cae. Bueno, siguiendo con la parte del nivel de coordinación, nosotros nos movimos ahora a un nivel más alto de la pila de integración y diseñamos un gestor autonómico de coordinación que incluye 3 ciclos autónomos, 3 ciclos autonómicos. El primer ciclo permite diseñar un plan para coordinar, para organizar el sistema. El segundo permite supervisar que ese plan se ejecute correctamente, que no hayan fallas. Y en caso de que hayan fallas, entonces tenemos el tercer ciclo que permite reparar esas fallas. Ya para la implementación, decidimos diseñar el segundo ciclo, que es el de supervisión autónoma. Antes de hablar del diseño, vamos a hablar de lo que es un sistema de supervisión autónoma en la industria 4.0. Básicamente es un sistema que
que puede hacer adquisición de datos, de datos de fabricación como del contexto, analizarlos en tiempo real y usando también datos históricos y que permitan predecir o detectar fallas de manera eficiente. Su et al dividió estos sistemas en tres. En el primer caso, Knowledge Driven, son sistemas muy fáciles de diseñar. El Data Driven, básicamente un sistema que usa minería de datos en data histórica, y Value Driven, que utiliza Big Data en Big Data Analytics para detectar valores, información que no es fácilmente detectable por métodos tradicionales y sobre todo en tiempo real. Este ciclo entonces está compuesto por tres tareas, las cuales en la primera tarea, como dijimos anteriormente, es crear un modelo del proceso productivo que nos permita hacer la detección de fallas. La segunda tarea es crear un modelo predictivo que permita predecir si va a ocurrir una falla en el sistema. Y el último, que básicamente es el ciclo autonómico en sí, que se va a encargar de tomar la información y utilizar los modelos para tomar las decisiones. Entonces aquí vemos el diagrama de colaboración, el diagrama de componentes del ciclo autónomo, el cual está compuesto por el modelo productivo, el modelo del proceso, el proceso de negocios en sí, y el módulo de diagnóstico sería entonces la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. El proceso de negocio le va a administrar los datos a los dos modelos. Por medio del proceso de negocio administramos los datos a los dos modelos, los cuales van a dar la información de predicción o falla detectada, y luego el módulo de diagnóstico con esa información se va a encargar de decidir cuándo debe invocar al ciclo autónomo de autorreparación. También vemos los casos de uso donde tenemos el científico de datos que se va a encargar de crear esos modelos, el experto en procesos que los va a validar, que representen realmente al proceso productivo, y el operador, que básicamente es el que pone en marcha al ciclo autónomo, puede ver las fallas que se producen y podría aprobar la reconfiguración. Bien, llegamos entonces al funcionamiento de este ciclo autónomo. Antes de iniciar el proceso productivo, se crean o actualizan estos dos modelos. Luego, cuando se pone en ejecución el modelo productivo, esos procesos se van a registrar en la cola de mensajes de tal forma de poder recibir los datos del proceso productivo. Igualmente, el modelo de proceso se envía al módulo de diagnóstico para que pueda ser desplegado. El modelo de negocio, el proceso de negocio publica la data a la cola de mensajes, el cual la va a enviar al módulo de diagnóstico, al al modelo predictivo y al modelo del proceso de negocio, al modelo del proceso de fabricación, de tal forma que ellos puedan procesar esa información y entonces predecir una falla o detectar una falla. Y una vez que esa información llega al módulo de diagnóstico, este la va a procesar y dependiendo del caso, él va a reportar la falla al operador y a la vez va a invocar al ciclo autonómico de autorreparación que será desarrollado en otra investigación. En el caso de estudio, pues tenemos lo que es el dataset de Bosch, que contiene gran cantidad de características, es una base de datos compleja que involucra más de 2 años de producción y que está anonimizada. Y sobre todo está muy desbalanceada. ¿Ok? Muy pocos casos de fallas y muchísimos casos de que pasan la prueba de control de calidad. Ok, entonces estas serían las tres tareas que se usaron para, básicamente los algoritmos que se usaron para desarrollar cada uno de las tareas del ciclo autonómico, que vamos a describir a continuación. En primer lugar, en la primera tarea debemos extraer los datos, debemos convertir el dataset en un log de eventos.
lo cual no está de esa manera. ¿Ok? Y lo necesitamos en un formato que contenga el case ID, la actividad y la hora en que se desarrolla esa actividad. En nuestro caso, el case ID es el número de parte que se desarrolla, la actividad es la estación y el timestamp es la fecha y la hora a la que esa parte entra en esa estación. El recurso no lo necesitamos. Entonces, utilizando un script escrito en Python, se hizo la transformación de los datos y obtuvimos un archivo de esta forma. Ese archivo permitió reducir el dataset de 15 GB de datos a apenas 500 megas. Luego esto se pasó por el algoritmo de minería de procesos, el cual nos generó un grafo del proceso que contiene toda la información del proceso, y ese grafo lo analizamos, lo procesamos y lo convertimos en el modelo, que básicamente es un archivo de texto que contiene toda la información como las estaciones, el tiempo total de producción por piezas de una pieza, y el tiempo de procesamiento de cada pieza en cada estación, de las piezas en cada estación, en promedio. Bien, una vez que tuvimos ya el primer modelo, pasamos al segundo modelo. En este modelo predictivo utilizamos 500.000 muestras de las más de 1.000.000 que tiene el dataset. Esto debido a las capacidades limitadas del computador donde se hizo el entrenamiento. 4.000 de esas muestras se usaron para entrenar y 100.000 para probar. Ok, los algoritmos de clasificación que utilizamos fueron el Balance Random Forest, el Balance Bagging y el Linear Discriminant Analysis, que pueden ser utilizados directamente en Python utilizando las librerías scikit-learn y ImbalanceLearn. De la matriz de confusión podemos ya darnos alguna idea de cuál de los tres algoritmos es el que se adapta mejor a los datos. Sin embargo, pues nosotros creamos las métricas que se usan normalmente en este tipo de procesos para decidir qué modelo es el que vamos a utilizar finalmente. Aquí vemos que el Linear Discriminant Analysis es muy bueno para detectar las partes que fallan, que pasan, pero muy malo para determinar las partes que fallan en el proceso de control de calidad. Eso se debe a que la data está demasiado desbalanceada. Pero el Balance Bagging y el Balance Random Forest, como son automáticamente balanceados por el algoritmo, ellos dan valores bastante buenos. Es decir, que se ajustan bastante bien en ambos casos a los datos. El coeficiente de Matthews nos dice que el Linear Discriminant Analysis no es mejor que un generador de números aleatorios, mientras que los otros dos son muy buenos porque están muy cercanos a 1. Ok, una vez teniendo esto, desarrollamos las curvas ROC de los dos mejores algoritmos y nos damos cuenta que el Balance Bagging es el que tiene menos perturbaciones. Entonces, en definitiva, pues el modelo predictivo que seleccionamos fue el Balance Bagging. Una vez que tenemos los dos modelos, entonces pasamos a la tercera tarea, en la cual se creó el ciclo autonómico usando Qt en C++. Este ciclo autonómico entonces es una aplicación que va a tomar como entrada los dos modelos, va a tomar como entrada también el proceso de negocios, el modelo de proceso de negocios, y va a tomar el archivo de entrenamiento de prueba del dataset. De tal forma que ese archivo de prueba va a actuar como si fuera la cola de mensajes en la realidad. ¿Ok? Y se hizo de esta manera para que sea más fácil después adaptar esto a un problema real, a un sistema productivo real. ¿Ok? Entonces aquí con esa información de eventos que están en el dataset de prueba, se pueden dibujar cada una de las partes a través del proceso de negocio y
el tiempo que duran en ser procesadas en cada una, y si hay fallas, entonces el sistema las va a mostrar de la siguiente manera. Aquí podemos ver que ocurrieron diferentes fallas a diferentes horas, ¿ok? Fallas tanto de predicción, que indican que la parte no va a pasar la prueba de control de calidad, por lo cual se necesita hacer una reconfiguración para evitar ese problema, y también fallas en las estaciones porque su rendimiento es más bajo que lo que dice el modelo de proceso de negocio. Recuerde que el modelo del proceso de negocio tenemos la información del tiempo que duran esas estaciones normalmente procesando una parte, y si el tiempo que está durando es muy alto, quiere decir que hay un problema. Incluso nosotros pudimos agrupar fallas en diferentes estaciones de tal forma de no invocar al ciclo de reconfiguración muchas veces, muy seguido, sino que se invoca una sola vez para todos estos casos. Bien, aquí en esta parte, en este gráfico, simplemente medimos los tiempos que dura el sistema para predecir y para detectar fallas, y vemos que es muy bajo, por lo cual podemos decir que el sistema se podría usar muy bien en sistemas en tiempo real que requieran tiempo real. Comparando con trabajos previos, nos damos cuenta que nuestra propuesta es la única que utiliza varias técnicas de minería, o sea, no solamente minería de datos. Construimos un value driven, un sistema de supervisión conocido como value driven, porque no solamente procesamos grandes cantidades de datos para construir los modelos, sino que también puede actuar en tiempo real, como lo vimos anteriormente. Es el único sistema que ha utilizado minería de procesos para crear un sistema de supervisión, y la minería, como vimos, la minería de procesos nos aporta información bastante buena para hacer la detección de fallas. Y en nuestra propuesta permite estudiar todos los actores, en cambio en las demás, pues uno o dos. Soporta la inclusión de nuevas técnicas de minería. Yo puedo crear otros modelos usando otra técnica de minería y agregarlos al ciclo autonómico. Y finalmente es autónomo, es bastante autónomo, porque una vez que ya se crean los modelos y se pone en funcionamiento el ciclo autónomo, el humano, el operador no tiene que decirle cómo tomar las decisiones, sino que él las toma de forma automática usando esos modelos. Bien, las conclusiones de este trabajo con respecto a lo que es el proceso autónomo. Los procesos autónomos en la industria 4.0, pues nuestra arquitectura permite a los actores de un proceso productivo planificar y tomar decisiones por ellos mismos. Permite a los actores conectarse y comunicarse de forma autónoma usando tecnologías como el Internet del Everything y también los sistemas multiagentes, y también se pueden agregar, utilizando la computación autonómica, se permiten agregar procesos elaborados para lo que va a ser la coordinación, la cooperación y la colaboración de manera incremental, es decir, que no tienen que crearse todos de una sola vez. Al nivel de conexión y comunicación, creamos este componente que permite la integración sistema multiagente, cloud y fog, y fue probada y ha impulsado investigaciones en dominios como son los salones inteligentes, las ciudades inteligentes y la industria 4.0, y este componente permite a los servicios desplegados en el cloud computing actuar naturalmente e interoperar con el sistema multiagente. A nivel de coordinación, cooperación y colaboración, se diseñó un framework que permite la integración y interoperabilidad de los actores en la industria 4.0, y promueve los procesos de autoorganización como coordinación, cooperación y colaboración a través de la incorporación de capacidades autonómicas. Se diseñaron 3 ciclos autonómicos, o un gestor autonómico que contiene 3 ciclos autonómicos que permite la coordinación de los procesos de manufactura,
y que utiliza múltiples técnicas de minería del todo para crear las bases de conocimiento que permitirán a los actores tomar decisiones. En cuanto al, al método, a cómo se desarrolló la investigación, se utilizó para ello la metodología Midano, que fue a través de la cual guiamos todo el proceso de desarrollo de ese ciclo autónomo. Se usaron dos técnicas de minería, como fue la minería de procesos y la minería de datos. Se creó un modelo predictivo y un modelo del proceso productivo, usando tanto Machine Learning como minería de procesos, y como lo vimos anteriormente, el sistema de supervisión creado es del tipo Value Driven. Con respecto a las perspectivas, pues en los trabajos futuros se espera agregar soporte para gemelos digitales de tal forma de que podamos evaluar la propuesta en un ambiente mucho más real, a pesar de que los datos de producción que estamos utilizando son reales, que queremos, es necesario ponerlos a prueba en un sistema que realmente sea real, un sistema productivo, ¿ok? No solamente tener los datos, sino tener todos los actores del sistema. Se implementaron, también un trabajo futuro puede ser implementar las características de autoplaneación, autorreconfiguración del ciclo de coordinación, que solamente implementamos fue el de autosupervisión, pero los otros dos no se implementaron en esta investigación. También es importante diseñar e implementar los procesos autónomos de autocooperación y autocolaboración que no fueron tratados en esta investigación. Mejorar el sistema de autosupervisión. De una parte, pues podíamos incorporar directamente en este sistema el algoritmo para minería de procesos a fin de no depender de un sistema externo. Y incorporar nuevas técnicas de Everything Mining al framework también sería importante para obtener mucha más información del proceso productivo que pueda ser útil para detectar fallas, e incorporar nuevos protocolos de comunicación al middleware MASOA-FOC, ya que por los momentos pues solamente permitimos comunicar el lenguaje ACL. Podemos transformar solamente el lenguaje ACL y el lenguaje SOA. Con respecto a las publicaciones, realmente durante estas investigaciones se publicaron más de 14 papers, pero solamente en conjunto con ambas universidades solamente se hicieron 5, donde ya tenemos 3 de ellos fueron aceptados y 2 de ellos todavía están en revisión. Bien, muchas gracias por su atención, y ahora pues si tienen preguntas. Bueno, adelante muchachos. Yo tengo una reunión ahorita, así que puedo estar unos 3 o 4 minutos. Yo te he llenado de comentarios esto, pero voy a dejar primero una pregunta o dos y después yo paso a hacer los míos de manera general. Adelante, está abierto para preguntas. Hay gente que tuvo problemas para conectarse. Aparentemente, no sé si hay una limitación de 5 personas para esto, pero me mandaban mensajes y entraban y salían. No entiendo por qué. Ok. Bueno, mientras tanto, buenos días, Manuel. Dale, Carlos. Sí, buenos días. Sí, buenos días, Manuel. Mira, te felicito por la presentación, de verdad está bastante interesante. Hay dos preguntas que tengo que hacerte con respecto. La primera de ellas es en la lámina 39. Tú hablabas de la descripción del dataset y la reducción, cómo hubo una reducción en cuanto al tamaño del dataset. Pero una pregunta estaba referido con que hiciste o encontraste un script de la minería de proceso. La pregunta mía es que si ese script del cual tú hablas
¿Fue parte o fue un producto de la elaboración de tu trabajo o ya estaba incluido en algún tipo de librería? La segunda pregunta, Manuel, en la lámina 41, tú presentas un modelo, si mal no recuerdo, estabas hablando del C++, el Qt, algo por el estilo. La pregunta mía viene referida también, esa construcción de ese modelo que tú presentas ahí, que claramente la pregunta mía va es que, ¿bajo qué metodología tú elaboraste ese enfoque o esa construcción? Porque veo que tienes una serie de cuadros que están enlazados, me imagino que cada cuadro es un ente, entonces quería saber el aspecto conceptual del desarrollo de ese modelo como tal. Eso era todo, Manuel. Ok. Con respecto a la librería, bueno, aquí se me olvidó mencionar que la minería de procesos se utilizó Celonis, el software Celonis. ¿Por qué Celonis? Porque es el único que me permitió una licencia gratis por un mes que permitía procesar la gran cantidad de datos que yo tenía, porque también teníamos disco que solamente permitía procesar 1000 datos. La licencia de prueba permitía procesar 1000 datos y pues obviamente no nos servía para nuestro propósito. Entonces, por eso es que uno de las perspectivas es incluir el algoritmo de minería de procesos allí. Ahora, ¿qué algoritmo fue el que yo creé? Yo creé un script en Python que permitía convertir los datos que estaban en un formato inadecuado, hacer la transformación de esos datos, porque el dataset de Bosch tiene agrupados en columnas, primero el case ID, que sería el número de parte, y luego tiene cada una de las características que viene siendo la data de contexto en cada una de las estaciones, que se midió en cada una de las estaciones. ¿Ok? Y todo eso está en forma de fila y no me servía, yo lo necesitaba en forma de evento. Entonces, en forma de evento, ¿qué es? Bueno, esta parte está pasando por esta estación a tal hora. ¿Ok? Eso es lo que yo necesitaba y el archivo no estaba así. Por esa razón, entonces yo creé ese script que procesó esos datos y obviamente al eliminar toda esa información, porque allí el dataset tiene yo creo que tiene más de 3000 columnas. Al dejar solamente 3 columnas, pues básicamente la cantidad de datos que se eliminó fue muchísima. ¿Ok? Porque para la minería de procesos en sí no necesitamos la data de contexto. Lo que necesitamos es las actividades. Con respecto a la segunda pregunta, sí, todo el proceso de desarrollo del ciclo autonómico fue guiado a través de Midano, de la metodología Midano. Yo creo que se me olvidó por allí meter alguna lámina. Lo que pasa es que ya la presentación está muy larga. Fue guiado por la metodología Midano que nos describió cómo debíamos ir desarrollando las tareas para lograr crear el ciclo autonómico. Y ya la tercera parte ya es el desarrollo del ciclo autonómico en sí. Entonces, la implementación. Entonces, para eso, pues utilicé Qt y utilicé los diagramas de UML que están más arriba para modelar el sistema y poder crear la aplicación. Miren, yo me tengo que ir a otra reunión, pero yo los voy a dejar a ustedes hablando sobre todo porque es importante el feedback que le puedan dar a Manuel. Ahora, grosso modo, Manuel, algunos detalles, más de forma que de fondo. Por ejemplo, ibas por la lámina 11, ya ibas por 20 minutos. Y la lámina 11, todavía no habías presentado el objetivo de la tesis, algo que tienes que corregir. Si no puedes durar tanto tiempo para llegar a los objetivos de la tesis. 20 minutos ibas por ahí. Y fíjate que hay láminas, por ejemplo la 4, eso es archiconocido. Yo creo que ahí, además que pasas un tiempo importante, no es mucho lo que puedes aportar. Y hay en otras láminas como la 7 y la 9, que allá hay mucha información, pero la manera como las presentas lo haces muy lento y yo creo que hay aspectos que son los que son importantes para ti y otros no. Es decir,
Ahí hay cosas en la 7 y en la 9 que está bien que lo muestres, pero que solamente te detengas en los que son relevantes para ti. Por ejemplo, en la 9, cuando presentas todo lo del lado izquierdo, ahí lo que es más relevante para ti es el tema integración e interoperabilidad. Puedes mostrar los demás, pero solo hablar es de ese. Y ese que te vincule a la parte del lado derecho. Duraste hablando de los otros un montón de tiempo y por supuesto eso no están algunos de ellos directamente vinculados a tu temática. Ahí habrían, bueno, tú haces cosas también de negociación, etcétera. Entonces yo diría que los que no tienen nada que ver contigo, como el tema de seguridad y privacidad de los datos, esos tienes que ver cómo los manejas más rápido y nada más dejar los que son relevantes para tu tesis. Y eso mismo sucede en la lámina 7, porque estás, ya te digo, no has llegado al objetivo y ya llevas 20 minutos. La lámina 11 tiene mucha información. Yo creo que ahí vas a tener también que ver cómo las figuras no están mal, pero yo creo que aquí lo que es relevante es presentar es la poca cantidad de trabajo en ciertas áreas o en ciertos niveles del modelo de integración 5C. Además, pocos mezclan entre ellos las cosas que se hacen, etcétera. Entonces yo creo que ahí también tienes que ver cómo gestionas más el tiempo. Después, cuando nos vamos, ya lo que es la propuesta tuya, en la lámina 16 pasas un largo tiempo y además muy pesado, porque está en la figura, pero todo ese proceso de integración es hablado. Y además que lo vas a hacer en inglés, que es un idioma que tiene su complejidad cuando uno no es nativo. Imagínate ahí enredado presentando esta lámina. Entonces, yo no sé si yo eventualmente lo presentaría en el 15 hablas de AFI, y yo en el 16 lo que diría o colocaría unas frases muy condensadas para explicar la integración, porque con la lámina y hablado se pierde y vas a tener más complicaciones cuando lo hagas en otro idioma que no lo dominas tanto. Después, en la lámina, las láminas 20, 21, 22, esos son procesos específicos que con que expliques uno o dos de ellos, el 24 sí lo saco porque es el interés de la combinación de las dos. Pero entre los otros tres, con uno o dos que expliques, yo creo que es más que suficiente, porque lo demás está en el documento y lo que te interesa es mostrar y lo dices, los demás, y puedes listar el resto de procesos que están caracterizados y ya, pero explicando solo uno. Después, yendo a la lámina C30, la lámina 30 es clave para ti, porque es una de tus propuestas, y lo presenta en una lámina que primero se ve mal, segundo no se ve claramente que hay tres procesos que gestionan todo eso, que están interconectados. Entonces yo creo que la gráfica no te ayuda. No te ayuda, y imagínate, y en las otras que duraste mucho tiempo explicando el contexto, etcétera, y esta que es central, la paseaste muy rápido, es decir, volaste en esta, no quedó muy claro cómo las tres están interrelacionadas. Aquí, que está uno de los core de tu tesis, no queda bien plasmado cómo eso es lo que propones en AFI para responder a toda esa parte de gestión autonómica. Entonces yo creo que esta lámina la tienes que vender mejor y rehacer para que aparezcan bien plasmados los tres procesos, su relación y lo que viene a cumplir del modelo AFI que estás vendiendo. Después vienen las otras láminas que en principio no veo mal, pero en la 34 hay dos cosas. Primero, tienes que colocarle título a la figura. Y segundo, en la del lado izquierdo, que representa el ciclo autónomo, de alguna manera yo le pondría puntillas, esta es tarea 1, esta es tarea 2, es decir, que se vea de esos modelos, módulos, etcétera, dónde está apareciendo cada tarea para que haya coherencia con la lámina 33 como su despliegue en un contexto real. Después, en la lámina 39, ahí, además de eso, termina viendo un modelo
un modelo de tu sistema que además es un modelo que tú lo haces de alguna manera con grafos y demás. Eso no sería malo que también, ya para terminar esto, muestres ese modelo del proceso de producción. Es decir, que al final que termines mostrando ese modelo que es el producto de esta fase. Después en la lámina 41, que es donde se hace tareas de diagnóstico y demás, lo que está abajo, que va dando como la trazabilidad de lo que va ocurriendo, sería bueno que dieras un ejemplo resaltando como en círculo. Vemos acá que en este momento se está detectando una falla y entonces como que poner el círculo y relacionarlo con la figura de arriba también. Es decir, que se vea lo que está haciendo, porque las dos figuras, la de arriba y la de abajo, puestas así, pues como que no ayudan mucho. En cambio, en la explicación, si pones un circulito abajo que refleje lo de arriba y que eso te permita decir, bueno, y aquí estamos detectando esto, y esto va a invocar entonces al proceso, al ciclo autónomo de autoconfiguración, etcétera, te va a permitir, pues, explotar más esta figura, porque así per se, pues, no ayuda mucho. Esa es la 41. Después, ¿qué otros comentarios tengo yo? Bueno, en algunas conclusiones veo que dos se pueden sintetizar en una, y en las perspectivas, bueno, están bien los mensajes, pero vamos a ver cuando lo digas en inglés cómo queda. Ahora, en la 51, aquí estás colocando solamente las publicaciones, llamémoslo así, que han sido en ambas universidades. Pero sí es importante resaltar que previo a eso hubo un montón de publicaciones y que tenés como, aquí por ejemplo dejaste por fuera como 5 en Journal. 5 o 4 en Journal que de alguna otra manera también tienes que reflejarla. Así no haya sido en cooperación, pero fue todo el trabajo introductorio que te sirvió de base. De hecho, todo lo que hace de FOC, etcétera, etcétera, hay aplicaciones reales en contextos que están en Journal. Entonces, que yo diría que agregar una lámina con todas esas, porque es parte del reflejo del trabajo. Claro. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Y yo me tengo que ir volando a otra reunión. Yo no sé, brevemente, tengo un minuto más, si no me tengo que ir. Ojo, los puedo dejar hablando sin ningún problema para que le hagan todas las preguntas.